y privilegio de presentar tu libro. Muchas gracias a los presentes por aguantar mi intervención. ¿Qué les puedo decir? Para mí fue una sorpresa inusual que alguien me pida que yo comente al Che. Evidentemente sí había leído yo, por la misma estirpe que tengo, he leído mucho de izquierda y sí, estaba bastante familiarizado con el Che, pero igual tu llamada me sorprendió. Entonces me he metido pues, a trabajar un poco el tema. Recomiendo el libro vivamente, el libro está bastante bien escrito. Voy a comentar varias cosas nuevas que trae el libro. La única crítica que le hago es porque le ha llamado Memorias del Futuro. Seguramente nos explicarás. Me parece poco marquetero y no sé, no le he agarrado hasta ahora, hasta la última página, no sé cuál es el clic del título. ¿Qué puedo hablar del Che? A ver, evidentemente yo soy un crítico, estoy en las antípodas de Tony, ¿no? Para mí el Che es un tipo raro, es un fanático similar a estos que hay hoy en día de ISIS, un hombre temerario hasta la locura, autoritario, con unos tics personales muy raros, esta cuestión de la limpieza, que me llamó mucho la atención. Y como la gente de ISIS, pues con estos fanatismos, su religión laica es el comunismo, entonces él creía que iba a cambiar el mundo a balazos y que había que entrar en país ajeno a meter balazos no, evidentemente no estoy de acuerdo con él para ninguna de sus ideas. Me parece que su voluntarismo era extremadamente ingenuo, que podía ser un hombre muy cruel, ejecutó mucha gente, también tenía gestos de nobleza con los adversarios. Me parece muy ingenua toda esa idea del hombre nuevo. No sé, esta gente que se cree predestinada y que va a cambiar el mundo a balazos, como le digo a ustedes, metiéndose, al final lo que generó a nosotros fue una cantidad de problemas tremendas, porque el impacto que tuvo en Latinoamérica ha significado miles de muertos, jóvenes idealistas que han ofrendado sus vidas tempranamente por este ideal, en mi opinión equivocado, han ayudado a generar dictaduras en la zona, porque muchas de esas dictaduras los originó como respuesta a estos movimientos terroristas. No sé, Videla no hubiera salido seguramente si no hubiera habido Montoneros y Santucho, y seguramente Pinochet si no hubiera habido Mir, etc. O sea, estos grupos izquierdistas han provocado que vengan estas dictaduras, y yo creo que Latinoamérica lo hubiera ido mucho mejor si no hubiéramos tenido este impacto de pensar que con la violencia vamos a solucionar los temas políticos. También hay un par y yo una sí conocía, la otra parte no la conocía, de la personalidad del Che, que me dejaron un poco trémulo, ¿no? Cuando en la página 68 él describe, ya lo había visto en una película célebre que habían hecho algunos años y también lo había leído por ahí, cuando el Che quiso usar armas nucleares, quiso tomar las armas que los rusos tenían en la isla, y él dice ahí, que lo pone Hugo, que está dispuesto a tirar armas nucleares sobre Nueva York. Tú te quedas pensando, pues este tipo está mal la cabeza, o sea, cuánta gente, cuántos inocentes, cuánta gente está viviendo en esa ciudad y él cree que si tira la bomba va a cambiar el mundo. O sea, se conoce que hubo una discusión muy fuerte con Castro en ese momento, porque él quería incluso pasar por encima de los rusos y controlar el arma y hacer de Cuba una potencia nuclear, ¿no? Entonces esa parte es realmente, tú dices, uy, ¿hasta dónde pudo llegar este señor? Lo otro que también, eso sí me desilusionó un poco, me imagino que bueno, fue por táctica, que lo cuenta él en la página 170, es cuando el Che hace una pequeña alianza en Bolivia con un narco, con Ciro Argañaza, la hacienda La Calamina. Entonces con el narco tienen ciertas coordinaciones, entonces hombre, este tipo que era tan moral, tan íntegro, que hace hablando con esta gentuza, ¿no? con un narco, eso te llama un poco la atención. No me sorprende que se haya ido de Cuba en determinado momento, porque como bien parece que lo dijo San Martín respecto a Bolívar o viceversa, no me acuerdo bien el momento, dos soles no brillan en el mismo firmamento, San Martín lo dijo. Entonces era muy difícil pues, que dos personalidades tan fuertes como Castro y como el Che convivan, ¿no? Lo de Cuba fue en verdad engañoso porque dentro de todo la guerra fue fácil. La gente suele olvidarse el gran papel que tuvo la oposición en las ciudades. Frank País, José Antonio Echevarría, también un poquito extrañé eso en el libro. Las ciudades fueron muy determinantes en la caída de Batista, y eso no se habla mucho. La gloria se la lleva más las columnas guerrilleras, pero sin la huelga general y sin los movimientos que hubo en las ciudades, Batista no hubiera caído.
Tampoco, pues estamos hablando de un país extenso, el régimen era bastante impopular, tan impopular que Estados Unidos le cortó el suministro de armas en un determinado momento, y él tuvo la suerte, una gran suerte, Castro, de enfrentarse a dos militares particularmente incompetentes, ¿no? Eulogio Cantillo y el general Alberto del Río Chiriano. O sea, absolutamente ineptos. Tenían entre 10 y 12 mil hombres y la guerrilla de Castro eran 300. Y no pudieron con ellos. Incluso hay un momento que los tienen rodeados en la batalla de las Mercedes y ya los tenían listos para exterminarlos, y Cantillo se pone a negociar con Castro y lo deja escaparse. Y luego tú vas viendo toda la evolución militar de ese momento y dices, esta gente es notablemente incompetente. O sea, Castro la tuvo en ese sentido fácil, y creo que eso engañó a todos los revolucionarios latinoamericanos. Pensaron que todos estos países eran fáciles cuando tienen una geografía muy complicada, ejércitos mucho más profesionales, burguesías más consolidadas. No era tan fácil repetir esa experiencia que había sido única. Aparte se había encontrado frente a un presidente que fue bastante incompetente para el tema, como fue Kennedy. Kennedy manejó pésimo el tema de Bahía Cochinos y pésimo todo el tema de Castro. O sea, si las elecciones del 60 hubiera ganado Nixon, yo no creo que Fidel Castro o el comunismo hubiera sobrevivido en Cuba con Nixon sentado en la Casa Blanca. Kennedy manejó eso muy mal, ¿no? Entonces, eso es por contar un poco algunas cosas sobre el Che. Como le digo, el libro me parece bastante interesante, sobre todo algunas cosas que él ha resaltado, la influencia peruana en el Che, ¿no? Su esposa Hilda fue muy importante, como tú lo contaste bien en la radio, fue determinante en su radicalización política, pero antes conoció a Hugo Peche. Peche fue un doctor que estuvo muy cerca de José Carlos Mariátegui, era un marxista bastante sólido, y Peche también es una influencia muy fuerte en el Che. O sea que tenemos dos peruanos en el pensamiento económico del Che, el pensamiento político, pero son del Che, que tuvieron mucho que ver, ¿no?